Continuamos con La Noche. En un video elaborado por la Fundación Colombiana Víctimas Visibles, un grupo de víctimas de la organización criminal de las FARC hizo una declaración de principios en la que exige tanto al gobierno como al grupo terrorista ser escuchado en las negociaciones de paz en Cuba. Oficiales de la policía en retiro y miembros activos de la fuerza pública que padecieron por años el flagelo del secuestro, así como representantes de madres de civiles plagiados, algunos de ellos muertos en cautiverio o desaparecidos, unieron sus voces para rechazar la vocería de actores políticos como sus representantes y pedir su propia participación en los diálogos. El perdón no puede ser por decreto, creo que el perdón tiene que ser a través de un proceso que se haga con las víctimas y también con los victimarios, y es el momento de que las víctimas les veamos la cara a los victimarios frente a frente y ya no con un fusil, para poder saber si en realidad están haciendo un proceso real y con honestidad y claridad. Duré secuestrado 11 años, 7 meses, 13 días por la FARC. En este momento no me siento representado en las mesas de negociación, ya que en este momento tomo casi que la vocería de más de 200 integrantes de la fuerza pública que están desaparecidos, que fueron víctimas por parte de la FARC, que fueron desaparecidos en diferentes regiones del país. Para que se escuche en voz propia de cada uno de los integrantes de las víctimas esas peticiones, esos reclamos y ese derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. También le pedimos al Alto Comisionado de Paz, doctor Sergio Jaramillo, que se siente con nosotros las víctimas de las FARC y nos explique los alcances del comunicado conjunto sobre las víctimas. Duró 12 años secuestrado. A los 12 años me lo mataron. Pido y exijo que este dolor que sienten todas las madres que tienen secuestrados sus hijos, y le exijo a los señores de la FARC que por favor pidan perdón y entreguen todos los muchachos. Se hizo todo lo posible por localizarlo, dijeron que estaba muerto, todas las cosas que pudieron suceder. Hasta este momento no ha sido posible esclarecer la verdad. Por eso estoy aquí, porque aprovecho este momento brillante para pedirles, para exigirles, para rogarles, con las palabras que sea, la verdad sobre la vida de mi hijo. Es lo único que les pido a ustedes, la verdad. Ustedes hace 11 años lo tienen en su poder. Se les pagó y cumplimos con sus exigencias. Ahora exijo yo. Me siento con el derecho, la libertad y la democracia de exigir mis derechos. Y quiero saber qué pasó con él. Señora Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, entre todos los elementos que tienen las víctimas para exigir a las FARC, el momento clave que puede resultar en el perdón es escuchar justamente a los cabecillas del secretariado reconociendo que cometieron estos crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que dentro de este proceso de paz se pueda llegar a ese momento? Yo creo que se tiene que llegar. Ayer se suscribió una declaración de principios donde uno de los puntos que se le pedía a las FARC era precisamente deponer la arrogancia, ese quizás hirió el corazón no solo de las víctimas, sino de todos los colombianos. Y permítame recordar algunos de los puntos de ese comunicado. Decían que las víctimas de las FARC no se sienten representadas en la mesa y desean su propia vocería y representatividad. Es muy importante, las víctimas de las FARC reconocen a las víctimas de todos los actores armados y hay que resarcirlos a todos, pero generar confusión, pretendiendo llevar a La Habana víctimas de actores armados
diferentes a las FARC es contribuir a esa invisibilización y a esa manipulación. Es increíble que el día que se da la declaración de principios se entreviste a voceros precisamente de víctimas de Estado. Eso le resultó inexplicable a las víctimas de las FARC, que tradicionalmente no han tenido la capacidad de organización que han tenido las víctimas de Estado. Entonces, que se resarza a todos, que haya verdad, justicia y reparación para todos, pero cada victimario con sus víctimas, que no se pretenda mimetizar, desaparecer, invisibilizar. Otra cosa, no hay paz sin verdad, eso era importantísimo. Miren esta señora, 23 años sin dormir, ¿dónde está su hijo? ¿Qué pasó con ese joven que se fue a hacer el rural? ¿Por qué no puede sepultarlo? ¿Por qué no puede hacer su duelo? Que haya duelos privados y colectivos. Se pedía que a las FARC, como muestra de buena fe, que depongan su arrogancia, lo que usted acaba de decir, que los miremos a los ojos, un gesto de perdón, un gesto de reconciliación. ¿Dónde están esos muchachos? ¿Dónde están los muchachos que arrancaron de sus hogares y se llevaron a las filas de las FARC? Esas madres también sufren. Y es claro que hay voluntad de paz de estas víctimas, que las víctimas de las FARC, este es el país donde quieren perdonar. Asómense a España para que vean cómo estarían totalmente movilizadas en contra de este proceso. Aquí están a favor, pero no se puede tratar de instrumentalizar esos corazones buenos que buscan un porqué, una verdad, algo de justicia para sanar. Y por último, querían una reunión con el alto comisionado Sergio Jaramillo, con las víctimas de las FARC, para que explique bien los alcances de esa comunicación. Hoy hemos recibido cartas de muchas partes del país, y regáleme un minuto porque nos emocionó casi hasta las lágrimas las víctimas del Putumayo. Yo no sé si recuerda esa masacre del Tigre, que fue espantosa, donde estas mujeres reconstruyeron esos cuerpos, y ellas decían: las víctimas del corregimiento del Tigre, ubicado en el municipio de La Hormiga, Putumayo, abajo firmantes, nos adherimos a la declaración de principios de las víctimas de las FARC, dada nuestra condición de víctimas de ese grupo armado ilegal y su responsabilidad por graves infracciones al derecho internacional humanitario, como los delitos de tortura, violencia sexual, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado y homicidio en personas protegidas. Ellas se unen a esta declaración: bienvenida a la paz, bienvenida a la reconciliación, bienvenido el perdón, pero mirando a los ojos y con buenas intenciones, no instrumentalizando políticamente esos dolores que han sufrido los colombianos. Señor Ervin Hoyos, en estos 10 puntos que han sido presentados como principios para empezar a hablar el tema de las víctimas, ha habido muchos cuestionamientos. Dicen que se trata más de retórica, que hay poco compromiso, por lo menos de las FARC, en lo que puedan reconocer en esta parte de las víctimas. ¿Qué más se debería escribir allí según lo que usted ha podido conversar con las víctimas? ¿Cómo se llegaría a esta verdad? Bueno, en el punto 2 se habla del reconocimiento y la responsabilidad. Las víctimas no necesitan que el victimario las reconozca. El mejor reconocimiento es cuando el victimario da la verdad, cuando el victimario, en este caso las FARC, entregan los restos de todos los desaparecidos, que entreguen a los secuestrados que tienen vivos en este momento en cautiverio. Ese sería el mejor reconocimiento, no la retórica ni la dialéctica que están utilizando para buscar ganar tiempo y distraer, y que la utilizaron ahora en la campaña electoral. Tenemos que llegar a lo pragmático, y por eso yo decía al principio que las víctimas son el polo a tierra de estos diálogos de paz, porque es ahí donde vamos a medir realmente si existe una voluntad sincera de paz, o al contrario están utilizando a las víctimas. Tenemos que llegar a que cada uno de esos grupos de víctimas en todo el país lleve las pruebas, tengan los documentos de soporte. Yo invito ya a las familias, tengan los documentos de soporte, a quién le pagaron plata de las FARC, con quién negociaron, quiénes los extorsionaban. Toda esa información va a ser muy valiosa, porque estos señores en Cuba tampoco tienen conocimiento certero de lo que ocurría en cada uno de esos frentes. Así que tenemos que nosotros también, como víctimas, como familiares, contribuir a esa verdad para que ellos al final la retroalimenten, y ojalá llegásemos a que el interior de las FARC se creen comisiones de verificación en donde nos entreguen la ubicación de las fosas de todos ellos, y esa sí realmente va a ser el verdadero reconocimiento que tienen las víctimas. Señora Clara Rojas, usted ahora como congresista electa de Colombia, pero también como víctima de las FARC,
¿cuál sería un buen argumento para reparar a las víctimas? ¿Reconocimiento político, perdón, verdad, reparación económica? Yo creo que es el conjunto de factores. Lo primero, permitirles participar en La Habana. Yo creo que ese es el primer punto, que todas las personas que han manifestado hoy su deseo de participar, facilitarles, y yo creo que el comisionado de paz está en mora de recibir a todas las personas. Luego, aclarar cada uno de los puntos para efectivamente entender su alcance y adicionalmente los ajustes, las adiciones o cualquier otra necesidad que puedan tener, poderlos pues dar cuenta. Yo pensaría, pues de buena fe, que el comisionado está dispuesto y el gobierno a dar toda esta claridad y toda esta pues, necesidad que se tiene. Lo importante es que el gobierno demuestre hechos y yo creo que a partir de la próxima semana casi que pudiera recibirse a las víctimas. Como congresista pues yo me posesiono hasta el 20 de julio, pero el compromiso es citar, por supuesto, y que sea también el Congreso, la Casa de las Víctimas, como tradicionalmente hemos tenido el apoyo, para escucharlos, para servir de puente, para que ahí también el comisionado y los delegados pues puedan escuchar a todas las víctimas, conformar esta comisión que va a ir a La Habana y efectivamente pues alcanzar a poder dilucidar si efectivamente va a haber un compromiso no solo de reparación sino también de justicia, que es un clamor nacional, y encontrar como esa línea que realmente va a permitir no solo hacer justicia, sino también lograr el proceso de paz. ¿Y qué le dice usted a esas víctimas que todavía están indiferentes, que se sienten muy alejadas de lo que se está hablando en Cuba, que sienten que esto no va para ningún lado? No, que participen, que sigan mandando sus comunicados, incluso en la Cámara de Representantes lo pueden hacer, porque ahí también vamos a dar, pues podemos ser acopio de toda esta información y coadyuvar para todo este esfuerzo, que yo creo que este es el momento, así lo ha manifestado el gobierno. Yo como congresista pues quiero participar activamente para que efectivamente todas las personas entiendan que tienen una persona que va a servir de puente, como víctima que fui, para que todos puedan manifestar sus necesidades y realmente ser escuchadas, que es la necesidad primordial. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa, ya continuamos con el análisis, el debate a propósito del tema de hoy. Le estamos preguntando a los televidentes qué opinan de la importancia que han tenido en el proceso de paz las víctimas que ha dejado el accionar criminal de las FARC. Los invitamos a que respondan en Twitter a las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Leemos mensajes. Ana María Echeverry nos escribe: hay voceros de víctimas que solo tienen intereses políticos. Las víctimas reales no han tenido voz. También dice Misael Borda Torres: ninguna hasta ahora, no los han dejado participar. Y Raúl Escobar nos escribe: muy importante que los criminales de lesa humanidad y el gobierno respondan a las víctimas, preguntar a los negociadores. Vamos a la pausa, ya volvemos en nuestro bloque final en La Noche. Ya regresamos con La Noche.